Bienvenidos, les saluda el profe Agustín, también en esta oportunidad para desarrollar una situación propuesta por la plataforma Aprendo en Casa para los jóvenes del quinto año de educación secundaria. Día 3. Organizamos datos en tablas de frecuencias y los representamos mediante gráficos estadísticos. Nos presentan la siguiente situación. La actividad física de un grupo de estudiantes se aplicó una encuesta a 40 estudiantes de una institución educativa que participan de la estrategia Aprende en Casa para recabar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan, para el cual utilizaron el siguiente instrumento de recoge de información que tiene 4 ítems. ¿Cuál es tu edad? ¿Qué tiempo dedicas a la actividad física? ¿Cuál es el tipo de actividad física que más desarrollas? ¿Cuál es el tipo de ejercicios físicos que más desarrollas? A partir de los datos realiza los siguientes retos para esta institución educativa. Muy bien, nos presentan 4 retos y una información que es resultado de la encuesta. Muy bien, entonces empecemos con el primer reto. Identificar la población, la muestra y la variable estadística. Según la situación que nos han propuesto, la población son estudiantes de una institución educativa que participan de la estrategia Aprende en Casa y la muestra viene a ser 40 estudiantes que probablemente han seleccionado haciendo uso una estrategia de muestreo. Ahora, para la variable estadística tenemos que tener en consideración el instrumento, sobre todo las preguntas. La variable edad es cuantitativo porque se expresa con números. De la misma forma, tiempo. Entonces, variable edad y tiempo es cuantitativo. Ahora, el tipo de actividad física es una variable cualitativa. Seguimos con el siguiente reto. Elaborar la tabla de frecuencias determinando el recorrido, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo, considerando el resultado de la encuesta. Muy bien, para ello vamos a seguir ciertos pasos. En primer momento vamos a ordenar la información de menor a mayor, todos los datos. Para ello se utilizan varias estrategias de aspa, colores. Nosotros vamos a utilizar los círculos. Empecemos con el número más bajo, 6. Entonces vamos organizando. Continuación 7, siguiente 8, el siguiente 9, el siguiente 10, el siguiente 11, 12, 13, 14, 15, 16 no hay, 17 y último 18. Ya tenemos ordenado los 40 datos de menor a mayor. A continuación vamos a determinar el número de intervalos, es decir, en cuántos grupitos pequeños vamos a dividir toda esta población. Para ello se utiliza el modelo de Sturges o también se halla la raíz cuadrada del total de datos. Vamos a calcular utilizando el modelo propuesto por Sturges. El logaritmo de n se refiere al tamaño total de la muestra, en este caso es 40, sería entonces logaritmo de 40. Calculando va a salir 1,6. Ahora, multiplicando 3,3 por 1,6 más 1 va a resultar 6,29. Ahora, como 2 es inferior a 5, lo redondeamos a 6. Por lo tanto, el intervalo sería 6, o sea, toda la población de la muestra hay que dividir en 6 grupitos. También calculando la raíz cuadrada de 40 va a salir 6,32. Por lo tanto, el intervalo va a ser 6. A continuación calcularemos la amplitud, o sea, determinar cuántas unidades hay desde 6 hasta 18. Para ello se utiliza el siguiente modelo. Valor máximo menos valor mínimo más 1. Reemplacemos entonces. El valor máximo es 18 y el valor mínimo es 6. Ahora reemplazando 18 menos 6 más 1. Operando va a ser igual a 13. Por lo tanto, la amplitud es 13. A continuación calcularemos el ancho de cada intervalo y utilizaremos esta expresión, amplitud dividido por el número de intervalos, reemplazando sería 13 entre 6, es igual a 2,17. También aquí redondeando, el ancho de cada intervalo va a ser 2. Ahora, ¿para qué hemos calculado el ancho, el intervalo, la amplitud? Es para distribuir equitativamente cada grupito. Entonces, como sabemos que la amplitud es 13, multiplicaremos el ancho por el intervalo. Entonces, 2 por 6 es igual a 12 y nos resulta 13. A veces se presentan estos casos. De resultar así, se añaden en los extremos, ya sea al inicio o
al último. Ahora, teniendo el intervalo, el ancho de cada intervalo y la amplitud, vamos a elaborar tabla de frecuencia. Hemos determinado que haremos 6 grupitos. Aquí estableceremos las edades. Esta expresión representa marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Entonces, vamos a establecer cada intervalo, empezando del 6 y considerando que el ancho es 2. Por lo tanto, será 6A 8, pero el 8 abierto. Recuerden que en el intervalo, cuando es abierto, ya no se considera. Va a ser simplemente 6 y 7. El siguiente será entonces 8 y 9. Y el 10 abierto. Los siguientes quedando expresado de la siguiente forma. Ahora vamos a determinar marca de clase. Para ello simplemente se suman el límite inferior más el límite superior de cada intervalo y se divide entre 2. Entonces 6 más 8, 14. Entre 2, 7. 8 más 10, 18. Entre 2, 9. Así sucesivamente. Si te has dado cuenta, cada vez ha aumentado de 2 en 2. Que es el ancho de cada intervalo. Ahora vamos a determinar la frecuencia absoluta, identificando cuántas personas hay en cada grupo. Empecemos entonces por el primero, los que tienen 6 y 7 años. Tenemos 1, 2, 3, 4. En la siguiente, los que tienen 8 y 9 años. Tenemos 4, 5, 6, 7. En la siguiente, los que tienen 10 y 11 años. Son 8. El siguiente de 12 y 13 años son 9. El siguiente de 14 y 15 años son 7. Y el siguiente de 16 a 18 años. Total 5. Sumando en total debe resultar 40 personas que representan la muestra. A continuación vamos a determinar la frecuencia absoluta acumulada. En el primer intervalo pasa el mismo valor. Luego se suma a continuación con el otro. Entonces 4 más 7 va a ser 11. 11 más 8 va a ser 19. 19 más 9 va a ser 28. 28 más 7 va a ser 35 y 35 más 5, 40. El total debe subir al último intervalo. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo la frecuencia de cada intervalo por el total de datos. Entonces 4 entre 40 va a ser igual a 0,1. 7 entre 40 va a ser 0,175. 8 entre 40, 0,2. 9 entre 40, 0,225. 7 entre 40, 0,175. 5 entre 40, 0,125. Sumando todo debe resultar a 1. Muy bien, ahora vamos a continuar con la frecuencia relativa acumulada. Se sigue el mismo procedimiento que la frecuencia absoluta acumulada. Entonces en el primer intervalo pasa el mismo valor y luego se suma consecutivamente, resultando de la siguiente forma. Entonces el 1 debe resultar en el último intervalo. Y por último calcularemos la frecuencia porcentual. Aquí es sencillo porque realizaremos las transformaciones de la frecuencia relativa a porcentajes. El porcentaje siempre se ubica en la centésima de un decimal. Entonces décima centésima es 10%. Décima centésima 17,5%. Décima centésima 20%. Así sucesivamente, sumando 100%. Muy bien, ahora hemos concluido con nuestra tabla de frecuencia. Seguiremos al siguiente paso, que es analizar e interpretar. Mirando los porcentajes podemos comprender que la actividad física que realizan en mayor porcentaje son los estudiantes de 12 a 13 años. Y el opuesto, los estudiantes que realizan en menor porcentaje la actividad física son de 6 y 7 años. Ahora, ¿qué más podríamos decir? Del grupo de encuestados, el 52,5% representa nivel secundario, porque son mayores de 12 años a 18 años. Y el opuesto, 47,5% representa nivel primario, que son mayores a 6 años, pero menores que 12 años. Otra cosa que podemos observar es en el intervalo 6, que los jóvenes de 16 a 18 años son el segundo grupo de los que hacen menos actividad física, y esto no es bueno. Entonces es algo para reflexionar y pensar. ¿Qué está pasando con los jóvenes?
Muy bien, seguimos con el siguiente reto. Representar gráficamente la información y realizar su interpretación. Como es variable cuantitativa, la gráfica pertinente en este caso es histograma o polígono de frecuencia. Quedaría representado de la siguiente forma. En el eje X los intervalos y en el eje Y el porcentaje. Y se puede visualizar con claridad el comportamiento de los datos. De la misma forma también podría ser histograma. Estas gráficas lo hace en el Excel. Tiene varias herramientas que te ayudan muchísimo para graficar al gusto que uno quiere. Situación número 2. Tomando como referencia la pregunta de la encuesta relacionada con la variable tipo de ejercicio físico y las edades de la situación anterior, Alexis elabora la siguiente tabla de las frecuencias. Se solicita ayudar a Alexis a completar los datos. Muy bien, de las edades ya pues hemos desarrollado ya. Ahora solo deberíamos de completar estos datos que faltan. Empecemos entonces. Aquí tenemos como frecuencia en resistencia 2, en flexibilidad 1 y en velocidad no tenemos. Pero aquí en las edades total son 4. Entonces, ¿cuánto faltaría? 1. Aquí en la frecuencia tenemos 7. Entonces aquí tenemos 3, 2. ¿Cuánto faltaría? 2. Ahora, en la siguiente. Aquí en la frecuencia tenemos 8. 3, 2. Faltaría 3. En la siguiente 3. En la siguiente 3. 1 y 2. A continuación completaremos con la frecuencia relativa, que ya sabemos cómo resolver. De la misma forma, porcentual. La frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, relativa y porcentual. Sumando debe salir 1. Ahora continuaremos con las gráficas. Lo que es de edad ya hicimos en la situación anterior. Ahora, del tipo de ejercicios se podría representar de la siguiente manera. Y el comportamiento de datos en velocidad, resistencia y flexibilidad de cada intervalo. Ahora, una interpretación rápida que podríamos hacer es que del grupo de encuestados, el deporte más practicado es la resistencia. Además del grupo de encuestados, lo que menos practican es flexibilidad. Y los estudiantes de 6 años, pero menor que 8 años y de 16 a 18 años son el grupo de los que menos practican la actividad física. Propio se puede observar en la gráfica. Muy bien, hemos concluido. No olvides suscribirte y activar la campanita. Además, compartir el material. Aquí en la parte baja te dejo el material en PDF. Si te es útil, lo puedes descargar. Nos veremos en el siguiente video.